Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Y ya estamos aquí con Carmen Molinas Bonilla, que le damos una cálida bienvenida. Muy buenas tardes, Carmen. Un gusto de tenerte, porque Carmen sale, generalmente viene por teléfono, pero hoy por ser el primer programa la tenemos en vivo y en directo acá en el estudio. Un placer, Carmen. Un placer para mí también, un poco aguado el placer. Sí, pero bueno, bendecidos por el agua. Estamos bautizados. Claro, yo decía eso cuando empezamos el programa, que realmente nos bautizamos. Hay un problemita ahí con el micrófono. Si no lo cambiamos de lugar, si está mal el micrófono, ¿te parece, Álvaro? Ahí, bárbaro, perfecto. Yo antes de comenzar a dialogar con Carmen y que nos cuente, Carmen, de qué se trata la columna y empezar la columna, yo les quiero contar quién es Carmen. Para los que no la conocen, porque hay mucha gente que ya la seguía de antes y sabe quién es Carmen Molinas Bonilla, porque tiene una larga trayectoria. Carmen Molinas Bonilla es maestra, es psicopedagoga, ha dirigido varios cursos de creatividad en Positos Day School, es disertante en seminarios, en congresos, en encuentros literarios y educación en el Cono Sur, ha publicado diversos trabajos también sobre educación, es escritora y la gran mayoría de sus libros ha recibido importantes distinciones. De allí esta presentación breve, que es mucho más largo su currículum, pero creo que es importante para que ustedes la conozcan y sepan desde dónde ella hace estas columnas, que lo hace con mucha calidez y mucho gusto. ¿De qué se trata tu columna, Carmen? Porque nosotros con Carmen hace un año que venimos haciendo este programa y esta columna ella la empezó haciendo un año atrás, pero me gustaría que ella nos cuente de qué se trata, que les cuente a ustedes, que miércoles a miércoles irá abordando distintos temas. Pero a ver, la dejo a Carmencita para que ella nos cuente de qué trata esta columna. Bueno, la columna es una columna cultural, diríamos. Uh-huh. Trata diversos temas culturales. ¿Por qué se llama el todo y sus partes? Bueno, eso ya viene de antes, Aristóteles, ¿no? Cuando Aristóteles decía que el todo es mayor que la suma de las partes. Luego lo retomó la Gestalt, la corriente psicológica, y realmente yo considero que la cultura es un todo, uh-huh, del cual nosotros formamos parte. Claro. Y como nosotros, todos los integrantes de la cultura, de manera tal que el todo es mucho más que la suma de las partes, pero cada una de las partecitas es bueno que nos integremos, igual que en un puzzle gigantesco, claro, en el cual el puzzle, si le falta una parte, indudablemente el todo existe igual, pero si lo completamos, va a existir mejor. Y a propósito de este nombre que trae tan lindo, que elegiste para tu columna, y que nos estás explicando el por qué, tú dedicaste varios programas a explicar sobre el todo y sus partes, que quizás no hoy, porque hoy no va a ser el tema de la columna, pero sería bueno que en algún momento lo retomáramos, porque realmente ella es maravillosa, lo está resumiendo, pero podría llevarle columnas enteras, programas enteros, explicar todo esto, ¿no, Carmen? Sí, por supuesto, pero nuestra Lady Astor, que es el personaje la que nos convoca hoy, es un personaje tan controvertido, de una vida tan intensa y complicada, es tan larga, que bueno, tuvimos que resumir un poco lo que significa la columna en el nombre, para poder darle lugar a ella, esta dama. A propósito, hoy vamos a hablar, yo no se los anuncié para dejar la incógnita y la sorpresa, vamos a hablar de una mujer, como decís bien tú, Carmen, controvertida, muy especial, que es Lady Astor. ¿Por qué, antes que nos cuentes quién es Lady Astor, por qué elegiste a esta mujer?
¿Qué te dio porque tú siempre elegís algún personaje por algún motivo, ¿no? ¿Qué te llevó? Algún tema, ¿no? Algún Porque tema. hasta de Sí, hemos hablado. hemos hablado de todo, sí. Pero bueno, en especial personajes, tienes razón. Bueno, justamente mi esposo me preguntaba, ¿por qué elegiste a Lady Astor también? Porque es una persona tan conflictiva. Y bueno, porque la gente tiene sus luces y sus sombras, no hay que elegir siempre a los que son... No hay nadie excelentemente, perfectamente excelente, ni perfectamente bueno, ni perfectamente malo, pero hay quien tiene más luz, hay quien tiene más sombra, y ella es bastante equilibrada en sus luces y sus sombras, aunque tal vez las sombras proliferaron un poco más. Y me pareció un personaje muy interesante, porque además fue la primera mujer que ocupó un escaño en la Cámara de los Comunes, en una época absolutamente contraria a que la mujer participara en algo. Entonces ya desde eso nos está hablando de una mujer feminista, liberada, y que luchaba por sus derechos. Claro. ¿Y eso fue en qué año fue que ocupó el Parlamento? En la década del 20. Del 20. Ella nació en el 76, en 1879. Sí, vivió 85 Pero años. no era de origen inglés, era americana. ¿Sí? Era americana, ella había nacido en Virginia. Era de una familia muy rica que había hecho su riqueza con con la mano de obra esclava. Y por supuesto que luego de la Guerra de Secesión perdieron gran parte de la fortuna. No obstante, la recuperaron. Para cuando ella nació ya estaba en franca recuperación, y cuando ella cumplió 13 años se mudaron a una mansión fabulosa llamada El Mirador. Ella tenía hermanas y un hermano, todas de gran belleza. Ella era la menor. No, la menor era Phillips. Pero bueno, eran muy seguiditas. Y todas se casaron con hombres muy importantes. Ella, en cambio, se casó con un señor de apellido Shaw, que, fue un desastre el casamiento. Fue tan desastroso que fue muy breve, duró solo 4 años, y así todos tuvieron un hijo, Robert. Y al extremo de que ella lo abandonó varias veces en ese breve lapso, ¿no? En esos 4 años. Inclusive en la luna de miel. ¡Ay, qué interesante! Ya venía mal la cosa, porque para que la abandonen la luna de miel. Ella era muy católica y muy puritana, y él era todo lo contrario, y además era alcohólico. Entonces, se formaron 2 bandos, como siempre en los divorcios. Los amigos de él decían que ella se había vuelto una puritana tremenda, que era insoportable, y los amigos de ella decían que él era un alcohólico y adúltero. En definitiva, se divorciaron. Hizo su etapa de Estados Unidos. Ella hace un viaje un poco para olvidar los problemas a Inglaterra, y se enamora del país. Se enamora de tal manera que vuelve, debe haber enloquecido a su padre de tal forma que él mismo le sugirió que se fuera a vivir a Inglaterra. Y la acompañó su hermana Phillips, y allá se instaló. Claro, una mujer americana muy culta en esa época, que era una época en la cual la mujer estaba para aprender a tocar el piano, a pintar, a dirigir, ser una buena anfitriona de su hogar, los bailes de sociedad. En resumidas cuentas, que cuando ella llega allá, deslumbra a los ingleses. Además, era muy hábil con la palabra. Tenía el don de la palabra. Tenía el don de la palabra y del sarcasmo y la agudeza, al extremo que, con esa belleza que tenía y con esa cultura, encandiló a todos. Y una dama inglesa le dijo: ¿usted viene a robarnos nuestros maridos? Ella le contestó: ay, si supiera el trabajo que me dio liberarme del niño. Lo que hizo reír a todos, y ya dejó distendida la situación.
con todo ese bagaje, ella tenía un capital importantísimo que la hizo ser codiciada por muchos grandes hombres de Inglaterra. Y a pesar de que decía que no quería saber nada de casarse, terminó casándose con Lord Astor, que luego de ahí su nombre, ¿no? Claro, el nombre de casada. Por eso porque ella se llamaba Nancy Blackthorpe. Yo no pronuncio bien el inglés, así que no estoy segura bien cómo pronunciarlo. Tendría que venir Gabriel Bell. Bell nos debe estar escuchando, que nos socorra. Bueno, resulta que después fue conocida siempre como Lady Astor. Claro. O Nancy, porque Nancy sí le decía. Y bueno, ella se casa con él, y él tenía un cargo que lo había logrado por elección en la Cámara de los Comunes. Bueno, tienen 2 mansiones fabulosas, una a orillas del Támesis, Cliveden, y allí hacía fiestas grandiosas en la cual iba lo mejor de la sociedad inglesa. Y por el otro lado, en Londres tenían también una mansión que en el día de hoy existe todavía, y es el Club Naval y Militar. Y de ahí de alguna manera se empezó a conectar con el mundo de la política en estas reuniones, quizás. Justamente no fue ya ahí. Se empezó a conectar porque su esposo tenía estaba cargo, conexión, ¿no es cierto? claro. Pero ¿qué pasa? Ella allí empieza a hacer un grupo, se forma un grupo que le decían el kindergarten, ¿no? El Minster Kindergarten, que era un grupo que procuraba la unión de los anglófonos y el imperialismo inglés. Claro. Entonces, bueno, tenía mucho apoyo en las grandes élites, pero claro, era muy controvertido ese grupo. Y en ese momento, en esa época, muere su suegro, el primer vizconde Astor, y su marido toma el cargo por herencia, claro, y también automáticamente toma su cargo en la Cámara de los Lores. Claro. Vale decir que el escaño en la Cámara de los Comunes queda libre. Entonces ella decide presentarse. Bueno, no tenía un gran capital político. Sí. En realidad tenía esas relaciones de las que hablamos, ese grupo, que era un grupúsculo en realidad. Sí. Y por otra parte, las mujeres sufragistas eran más bien de izquierda. Ella era muy católica. Pero allí en ese grupo conoce al marqués de Lothian, que la va llevando al cristianismo científico, y ella se hace, con ese fanatismo que tenía para todo, se hace tan fanática de la iglesia científica cristiana, tan fanática, que empieza a pelearse hasta con sus hermanas, claro, que seguían en la religión católica. Bueno, empieza a tratar de transformar a todo su entorno, y resulta que empieza con las grandes peleas que después fueron una constante en su vida. Porque no solamente no aceptaba el catolicismo, sino que quería que se transformara, claro, no es que se convirtiera a su religión. Sí. Bueno, cuando se proponía algo era hasta sus últimas consecuencias. Exactamente, ella se proponía un objetivo y iba a como fuera. Bueno, uno de sus objetivos fue ser la representante por Plymouth que había dejado su esposo. Bueno, lo logró con el apoyo. Insólitamente, una mujer que era, al parecer, de ultraderecha, lo logró con el apoyo del Partido Laborista y de muchas comunistas del partido. ¿Y eso cómo se explica? Una de sus mejores amigas, hasta el día de su muerte, no de la de ella, sino de la de su amiga que murió 10 años antes que ella, fue Ellen, que le decían la Roja Ellen, de Red Ellen, que era una de las comunistas más importantes del Partido Laborista. Y bueno,
como ella siempre trataba de que las mujeres lograran cargos, también hizo muchas obras caritativas. Capaz que fue una feminista, por sí, eso sí, también. Fue una feminista, claro. por supuesto. Y llevó a que las mujeres fueran a las escuelas de enfermería, integraran servicios de salud, integraran servicios civiles, integraran la escuela de policía. Bueno, de allí el apoyo entonces de tantas claro que mujeres. sí, esas son sus luces. Claro. Esas son sus luces, después vendrán sus sombras. Sus sombras. ¿Te parece? Hacemos una breve pausa. ¿Cómo no? Y continuamos hablando de esta mujer apasionante, junto aquí a Carmen Molinas Bonillas en su columna El Todo y sus Partes. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos aquí en Vivencias por la 30. El Todo y sus Partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Y ahora sí, estamos nuevamente con Carmen Molinas Bonilla acá con El Todo y sus Partes, con esta mujer apasionante y también controversial como fue Lady Astor. Y nos fuimos a la pausa y había llegado a ocupar ese parlamento inglés, la primera mujer que lo ocupó, y nos estabas contando sus luces, pero también tuvo sus sombras, así que no sé por dónde vas a continuar, si por sus luces o por sus sombras, porque van a salir todas a luz hoy. Bueno, en realidad un poquito de sus sombras, ¿no? Ah, bueno, hay que hablar de todo. Sí, una de cal y otra de arena. Está perfecto. Ya desde que ocupó su escaño, el primer día, ya no permitía que se iniciara la sesión porque ya estaba charlando, claro, muy contenta con un compañero ahí. Tuvieron que llamarla al orden. Bueno, a partir de ahí ella empezó a cuidarse un poquito más, pero claro, de todas maneras su carácter y su forma de ser se fue agudizando, esa forma de decir lo que se le venía a la mente sin pensar en el otro, en el interlocutor. Entonces se fue ganando muchos odios también. Claro. De manera tal que ella disfrutaba de su lengua filosa. Sí, sí. Pero también decía cosas muy, muy difíciles de digerir. Sí, sí. Por ejemplo, ella estaba absolutamente feliz y lo decía y lo demostraba, orgullosa de ser hija de alguien que había sido propietario de esclavos negros. Entonces, sí, muy feminista, muy de la lucha por la mujer, sí, pero por el otro lado estaba muy feliz por la esclavitud. Claro, sí, no. Llegó al extremo, y eso que era muy querida en Estados Unidos, de hacer un viaje por Estados Unidos y decir en una iglesia cuyos miembros eran todos afroamericanos, claro, que tenían que estar muy contentos de descender de esclavos, porque gracias a eso habían conocido el cristianismo. Claro, complicado lo que decía, ¿eh? Bueno, realmente era muy fuerte. Y lo decía así, sin ningún problema. Y eso le fue generando una cantidad enorme de enemigos. Claro. Bueno, era una gran luchadora, y bueno, y de pronto tuvo una mala noticia de la muerte de un adversario, y ella manifestó su placer, pero absolutamente, ni siquiera por guardar las formas. Entonces cuando le dijeron que se disculpara, dijo que de ninguna manera, que ella era de Virginia y que en Virginia tiraban a matar. De esa manera de esa hablaba. Y tuvo también sus grandes enfrentamientos con Churchill. Son anecdóticos. Churchill es famosísimo, pero ya llegamos. Ya llegaremos, ¿no? Antes, si te parece, sí, hablamos un poquito de las luces, ¿no? De las porque luces. Estamos mezclando. Sí, no, porque igual con Churchill no fueron sombras, no. Fueron enfrentamientos un tanto anecdóticos y jocosos, claro. Era como un duelo verbal de dos mentes muy inteligentes y dos mentes brillantes, sí, diríamos, ¿no? Con el don de la dialéctica. Exacto, y con el de la oportunidad también. Claro. Bueno, pero quiero decir que ella, su mansión de la que estaba a orillas del Támesis,
ella la cedió en la Primera Guerra Mundial como hospital para los soldados canadienses. Claro. Eso le hizo ganar muchos adeptos. Claro. Además, se horrorizó, y con razón, ante lo que vio de los estragos espantosos del gas. Bueno, en la Primera Guerra se usó ese gas venenoso, claro, tremendo, y eso la volvió una pacifista a ultranza. A ultranza, de tal manera que en la Segunda Guerra Mundial, antes de que de que comenzara, pero en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, ella andaba, algunos decían que coqueteando con los nazis. En realidad ella formaba parte de un grupo que se había armado, el Cleveland Set se llamaba, que era un grupo de apaciguamiento. Lo que buscaba era evitar la guerra de cualquier manera. Eso hacía que se comunicara con, bueno, hasta con von Ribbentrop, que después fue el ministro de Relaciones Exteriores de Hitler. Claro. En aquella época era el embajador alemán en Inglaterra. Pero también fue capaz de decirle a Ribbentrop algo que solo ella era capaz de decir, que nadie podía tomar demasiado en serio a Hitler porque era demasiado parecido a Charles Chaplin. Claro, sí, sí, decía lo que quería. Decía cualquier cosa. Sí. Bueno, también era íntima amiga del gran escritor de George Bernard Shaw. Sí. Y insólitamente, porque Bernard Shaw era de simpatías comunistas, casi diríamos que era comunista total, y ella todo lo contrario. Ella era muy derecha, íntima amiga de Joseph Kennedy y de Rose, los padres de John Kennedy. Claro. Y con los que se escribía asiduamente, y las cartas son de, no sé, de poner los pelos de punta, porque eran antisemitas totales, y entonces hablaban cualquier cosa de la ciudad de Nueva York, porque era dominada por los judíos que estaban encendiendo la mecha del mundo. Pero capaz que veían en ella, al ver un adversario dialéctico, a veces también es como una atracción eso, ¿no? Sí, claro, pero en este caso no eran sus adversarios, eran sus amigos que se apoyaban en esa. Lo de Bernard Shaw, tienes toda la razón. Él estaba fascinado. Me quedé pensando en eso, claro, ¿no? Porque con esa forma de ser de ella. Y ella estaba fascinada por su faceta de escritor. Claro. Ella lo admiraba mucho como escritor. Tanto es así que cuando Robert, el hijo mayor, el único hijo de aquel matrimonio fracasado, porque después ella tuvo 3 varones y una mujer con el segundo vizconde de Astor, ese primer chico, lo llevan detenido, lo llevan preso por homosexual. En aquella época ya había pasado con Oscar Wilde, no sé si recuerdo. Sí. Bueno, es muy conocido el tema, y bueno, ella sufre mucho, pero su mentor, que era el marqués que habíamos dicho, el de Marqués de Notian, que fue el que la hizo entrar al cristianismo científico, la convenció de que era bueno que él hubiera estado detenido, porque iba a ser una buena enseñanza. Pues todo lo contrario, ¿no? Claro. Él siguió, pobrecito, cada vez en un declive mayor, y cuando ella fallece, él se suicida. Claro. Nos estamos adelantando, pero quería hablar del pobre Bobby, que fue un ser muy desgraciado. Claro. Pero eso habla también de una época, ¿no? De una época, en la que los derechos estamos hablando del 1900. Estamos hablando de la década del 20 al 50. Claro, sí. Su época mejor fue la del 20. En la época de 1930 ya empezó a declinar, porque ya eran demasiadas las cosas que había hecho negativas, en las cuales ya había mucha gente que la criticaba. Claro. Bueno, como te digo, George Bernard Shaw, para hacerla olvidar un poco todos esos problemas, la invita ni más ni menos que a la Unión Soviética de paseo, con él y su esposa.
ella va a la Unión Soviética, y a pesar de que cuando él hacía arengas comunistas y aplaudía a la revolución bolchevique, etcétera, ella trataba de pasar desapercibida, inclusive a veces no salía del hotel. Bueno, y también hay otra situación en la cual lo enfrenta directamente a Stalin y le pregunta por qué mató a tantos rusos. A pesar de todo eso, los traductores cambiaban, modificaban un poco lo que ella decía y le hacían parecer por lo menos con alguna pequeña simpatía. Claro. Debía tener algo en su personalidad, ¿no? Sí, por la Rusia de la época. Entonces, claro, eso preocupó mucho al Partido Conservador, claro, porque pensaron que ella se estaba ablandando con respecto a los comunistas. Claro. Nada que ver. Pero de todas maneras, te das cuenta que la tildaron de semicomunista, por otro lado de nazi. Si tendrá, si será controvertida una mujer, claro, que la tildan de todo. Bueno, que primero era absolutamente católica, después absolutamente cristiana científica. Bueno, detestaba a los semitas, pero también a los católicos. Llegó a un punto de decirle a un oficial alemán, que casualmente era un espía y estaba trabajando para los aliados, le llegó a decir que estaba muy bien que Alemania se rearmara porque estaba rodeada de católicos y esos eran peligrosos. Claro, o sea, era fanática en su forma de pensar, ¿no? Y con esas cosas así, de que contra unos, contra otros, entonces era ella contra el mundo casi. Claro. De manera tal que hasta su familia se alejó de ella. Uno de sus hijos se casó con una católica ferviente y naturalmente que se peleó con ellos. Bueno, a partir de ese alejamiento y que después George Bernard Shaw, primero muere la señora, después muere él, muere la Roja Ellen, también su amiga, claro, ella va perdiendo sus pocos amigos, muere el marqués de Lothian, y entonces ella empieza a volver sobre sus pasos y recibe nuevamente a católicos en su hogar, en fin. Pero le gustaba poner el dedo en la llaga, como dice el dicho, porque fíjate que bueno, ella estuvo 25 años en el Parlamento, claro, si habrá tenido oportunidades de poner el dedo en la llaga, ¿no? Ella en la Segunda Guerra Mundial, ella vuelve a ceder su gran mansión para hospital de soldados, pero sin embargo hace tanta preferencia por aquellos soldados de la Primera Guerra Mundial que a los soldados de esta Segunda Guerra como que considera que vinieron a hacer un paseíto. Tanto es así que se molestaron mucho los soldados y los oficiales del batallón de las Highlands que estaba luchando en Italia, que le hicieron una canción con la música de Lili Marlene, aquella música que promocionó tanto y fue tan famosa con Marlene Dietrich. Bueno, le hicieron con esa música una letra absolutamente sarcástica, claro, y contra ella naturalmente, y le pusieron de nombre La balada de los soldados del día D, claro, porque ella decía que ellos eran desertores del día D, que se habían ido de Italia a pasarla bien, claro. O sea, tenía una capacidad para juzgar cualquier cosa equivocadamente, por supuesto, y una capacidad para hacerse enemigos impresionante. Bueno, cuando otro que tenía capacidad para hacerse enemigos, pero que era un gran estadista, que fue Churchill, se encuentra con ella en el Parlamento, empiezan a tener encontronazos. Sí, pero eso yo los tildaría hasta muy graciosos, en algunas oportunidades muy graciosos. Contanos alguno porque ya estamos en los últimos minutos. Bueno, cuando ella se encuentra con Churchill, él le dice, por ejemplo, tener una mujer en el Parlamento, claro, era muy machista.
es como tener una mujer en un baño de hombres toqueteándolo a uno. Entonces ella le dice, no se preocupe, Winston, porque usted no es lo suficientemente atractivo para que ninguna mujer vaya a toquetearlo. Ah, no. Muy fuerte. Por supuesto. Después hay otra que él le pregunta, porque ella daba un baile de disfraz en su casa, y le pregunta qué disfraz podría llevar, y ella le dijo, ¿por qué no viene sobrio, primer ministro? Muy fuerte. Y el último que te digo es el más famoso, el más conocido, que cuando ella le dice en una discusión, si usted fuera mi marido, yo lo envenenaría. Y él le responde, y si usted fuera mi mujer, yo me tomaría el veneno muy contento. No, yo creo que se deberían de divertir mucho yo estoy segura, diciendo ser esos disparates, porque eran un disparate, sí. Le respondía con un disparate, le decía un disparate y el otro respondía un disparate más grande, ¿no? Era como un partido de tenis de palabras. De ¿no? palabras, sí. Y nunca se sabía quién ganaba. ¿Quién ganaba? La seguían picando la pelota. Sí, o si fuera en ajedrez quedaban en tablas. Claro, siempre. sí, pero eran dos grandes oradores. Sí, ¿no? Claro, y además ya te digo, en esa ironía tremenda, ¿no? Que era capaz de derribar a cualquiera. Ironía y sarcasmo también. Sí, ¿no? Por supuesto, la ironía va de la mano del sarcasmo. Bueno, así que ella, como te digo, tenía sus luces y sus sombras. En todo lo que hizo, logró siempre, de algún modo, sobresalir. A veces sobresalía en buena forma, claro, como cuando luchó contra el alcoholismo, que justo en Inglaterra ella logró la ley en la cual los jóvenes no podían beber alcohol, o por lo menos no se les podía servir alcohol, claro, hasta después de cumplir 18 años. Esa fue complicada, ahí se puso unos cuantos ingleses en contra. Votos. Inclusive, bueno, con esa falta de tacto llegó a decir que un fracaso, una derrota que había tenido el equipo de cricket de Inglaterra ante Australia había sido debido al alcohol que tomaba. Claro. Bueno, todo eso le generó problemas. Su marido, claro, visto toda esa catarata de problemas, le dijo que no se presentara a un próximo mandato, porque la familia Astor no la iba a apoyar, no le iba a dar las grandes cantidades de dinero, ya no iba a poder hacer las obras caritativas, ni tampoco iba a tener dinero para su carrera política. Eso a ella le molestó muchísimo, lo tuvo que aceptar, claro, pero cuando hizo su discurso de 25 años en el Parlamento lo dejó bien claro, dijo, no me permitieron continuar con la política, hoy los hombres machistas de Inglaterra deben estar muy felices. Claro. No tenía pelos en la lengua. No tenía para nada. Era claro, ¿no? Luego, bueno, su decadencia hay que ver, ella vivió 85 años, claro, murió en el 64, en la casa de su hija, está enterrada en Inglaterra, en Buckinghamshire, y murió casi en soledad, porque ya no le quedaban amigos, claro, y le sobraban enemigos. Sí, se los había logrado todos con su lengua. Lamentablemente, claro, fue con su lengua y con su falta de tacto. Es que hay veces, una persona tan popular que puede llegar a tanta gente, hay que tener ojo, ¿no? Sí. Y ahí se logró su fin. Uno se lo cava, hay veces el propio. Sí. Ella fue socavando sus pasos cada vez un día más, siendo tan inteligente como fue. Pero lamentablemente hay gente que es así, que vive más en la sombra que en la luz. Bueno, pero está muy bien, Carmen, porque no siempre tenemos que ver personajes luminosos, también personajes que no son tan luminosos y tienen más lados de pronto oscuros. Está bueno también traerlos a la luz y resaltarlos. Además fue una mujer que tuvo sus luces también, sí, por y supuesto, muchas que las estuvimos hablando en el día de hoy. Ha sido un inmenso placer tenerte acá en el estudio. Habitualmente Carmen hace la columna telefónicamente, no, porque bueno,
porque no se le complica venir, pero hoy fue un placer tenerte aquí en este programa de apertura en el que miércoles a miércoles seguiremos deleitándonos con esta columna tuya, que realmente es un placer escucharte y que nos acompañes. Bueno, yo te agradezco mucho, Andrea, y también agradezco a la audiencia que nos sigue, y inclusive voy a agradecer a tu esposo, a Federico, que cuando yo llegué un poquitito agitada y enseguida me sentó al lado de un aire acondicionado. En fin, les aconsejo que vengan de columnistas porque aquí los tratan bárbaro. Y además la 30 es muy buena radio. Muchas gracias. Y tenemos que agradecer también a nuestro compañero Álvaro en controles y a todos nuestros compañeros acá en la radio, que realmente es un equipo. No agradecí a Álvaro porque no le conocía el nombre. No lo conocías. Porque es la primera vez, Álvaro, sí. Pero muchísimas gracias. Álvaro Isi está acompañándonos en controles, y a todos nuestros compañeros que no están por los pasillos, pero acompañándonos y haciendo que este programa sea posible. Muchísimas gracias, Carmen. Nos encontramos el próximo miércoles, bueno, si te parece. Feliz año para todos de este año que recién comienza. Bueno, así que así sea, que así sea. Nos hacemos una breve pausa y luego de la pausa estamos con la columna de moda y estética de Analía Arigón. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Vivencias.